Ya, estoy grabando. Ya, entonces partamos nomás con la clase, ¿sí? Todavía no comparto la chuta. Oh, eso no, hacer cosas que hacer. Eh, ya. Ya, ahí viene el auxiliar todo. Sí, ya. Sí. Eh, ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser familiarizarnos un poco con esto de calificación de restricciones, ver todo eso de KKT, cómo resolver problemas ocupando KKT y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? No es tan... La clase hoy día está un poquito corta y de verdad no creo que esté como tan complicada, pero es para que empiecen ya a acostumbrarse a estos como argumentos de optimización típicos. O sea, que ocupan mucho. Que de hecho me han llegado un par de mails preguntándome sobre eso. ¿Sí? Que como cómo enfrentar los problemas acá, y esto de verdad son trucos que se aprenden con el tiempo. Ya no se sientan mal si no se les ocurre al tiro, o intentan resolver un auxiliar de, no sé, de otro año y no les sale, porque en general los problemas que se eligen para auxiliares son un poco más difíciles. Entonces, por eso. ¿Sí? Ya, entonces partamos. Todos pueden ver el enunciado en lo que les subí cursos. La P1 es de las condiciones de fricción. ¿Ya? ¿Qué son las condiciones de fricción? Es una condición muy similar a la de KKT, con la sola diferencia que, eh, que el gradiente de la función objetivo también tiene un multiplicador asociado. ¿Sí? En KKT lo que ustedes hacían era asumir que el lambda 0 era 1, ¿sí? Y de los demás multiplicadores cumplían las propiedades de KKT. O sea que esta como holgura complementaria, ¿sí? Que si el índice es, o sea, el índice es activo sobre el elemento X estrella, entonces el lambda I era mayor a 0, o sea, mayor o igual a 0. Y si la restricción era inactiva, el multiplicador era 0, ¿sí? O sea, tiene las mismas cuestiones que KKT, ¿sí? Con la única diferencia que acá hay un multiplicador. Ahora, lo que me gustaría que cacharan, y me dicen si no lo entienden muy bien, es que, por ejemplo, si yo encuentro un lambda, un multiplicador lambda, y bueno, ahí me faltó un... no, está acá arriba. Si existe un lambda, no lo pesquen ya. Si, por ejemplo, el multiplicador lambda que me da un lambda 0 distinto de 0, ¿sí? Todos ven que se puede como recuperar cacateo, ¿no? Porque yo lo que hago después de esta igualdad como igual a 0, puedo llegar y irla por lambda 0 y ahí obtengo cacateo, ¿sí? ¿Todos entienden esa cosa? Yo creo que eso es lo crucial de esta condición. Me gustaría saber si alguien opina algo sobre esto. Pueden escribirlo en el chat, cabros, también, si les da lata. Así que, ¿alguien? No, sí, se entiende. O sea, si lo dividís por lambda cero, como Sí, que exacto, o se sea, vuelve lo mismo. eso. Ahora, ¿cuál es el tema de fricción? Que el lambda 0 puede ser 0, ¿ya? Entonces, cuando el lambda 0 es 0, ahí es como que entramos a los típicos problemas como este problema, la solución no satisface KKT, pero sí satisface fricción, ¿ya? Por eso fricción es más débil que KKT, solo por eso, porque el lambda 0 puede ser 0, ¿ya? Entonces, escribamos ya, estamos considerando un problema no lineal clásico, o sea, con desigualdad e igualdad, ¿eh? Con las funciones, me faltó decir que las h también eran de clase 1. Bueno, de verdad basta con diferenciables, ¿ya? De hecho, eso creo que lo tengo actualizado en el auxiliar, no estoy seguro. Y decimos que X estrella satisface las condiciones de fricción si existen multiplicadores mu y lambda, tal que se cumple esta igualdad, que es la igualdad clásica, con el lambda 0, que eso es lo diferente. Se cumple holgura complementaria, ¿sí? Que es lo que les mencioné antes, y que los multiplicadores lambda son positivos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a probar hoy día es que la condición de fricción es tan débil comparado con KKT que de verdad cualquier óptimo del problema 1, que no tiene número acá, ¿o no? Sí tiene número, del problema 1, entonces satisface fricción, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Le voy a decir FJ porque es una lata decir fricción 1000 veces, que FJ es una condición necesaria de optimalidad, ¿ya? A diferencia de KKT, porque ¿qué le falta a KKT para ser necesaria? Que es lo que han hablado harto en clase. La calificación de restricciones. Exacto, ¿sí? La calificación de restricciones es al final lo crucial para decir que óptimo implica KKT, ¿ya? Lo que vamos a mencionar hoy día es que FJ es tan débil que óptimo implica FJ siempre, ¿ya? Bueno, y de verdad, el problema de probar esto con
con igualdades es un poco más complicado, porque hay como que linealizar y cosas así, parecido a eso que hace el profe, él escribe como DH sobre directivo, ¿sí? Se hace como una idea parecida, pero por eso solamente la vamos a probar con desigualdades, ¿sí? Para que sea como más matraca, no sé, pues, le pueden preguntar en un control, cosas así. ¿Ya? Ya, entonces, la demostración es bien rara, ¿sí? O sea, no se compliquen sin, como que ven los pasos y dicen, ¿cómo carajo se me hubiera ocurrido hacer esto? Como los pasos que hice, que son 3 o 2. Pero la idea es que entiendan más que nada como las herramientas que ocupamos, que eso es lo importante, ¿sí? Ya, entonces, la primero que nos hacen probar es, bueno, nos dan un X estrella solución de 1, ¿sí? Y nos dicen considera el siguiente conjunto, ¿sí? Que se ve bien raro, ¿ya? Que es como, es un estilo como de cono, ¿sí? Si lo pueden, creo que es un cono, sí, es un cono. Sí, que es de esta forma, así que I0 más el gradiente producto con I es menor o igual a 0, y I0 más el gradiente de los GI con I es menor o igual a 0. Y esto es para todo, y todos saben lo que es esto, ¿no? I de X, el profe lo ha ocupado, No. ¿no? ¿No es ¿Nadie? I0 de X? Ah, sí, el profe le Como... dice I0X. Sí, es notación nomás. En los índices que X estrella activa las restricciones G, ¿sí? Es decir, que GI de X estrella es 0. ¿Sí? El profe le pone I0 de X, ¿sí? Pero es como notación nomás. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Ah, ¿O ya. no? Sí. ¿Sí? Oye, Rolando, una pregunta que tiraron en el... Dime. que ¿por qué FJ era más débil que KKT? Ah, porque fíjate que si tú tienes, para decir eso, esa es una forma de decir que KKT implica FJ, ¿sí? Como que FJ está como, es mucho más fácil de cumplir, ¿sí? Y eso es por lo que les dije, o sea que KKT es un caso particular de FJ, ¿sí? FJ cuando el lambda 0 es distinto de 0, ustedes obtienen KKT gratis, ¿sí? Pero el tema es que si ustedes tienen que el lambda 0 es 0, ahí ya no pueden obtener KKT, ¿sí? A eso me refería. Rola, ¿podí volver a explicar lo del I? Lo del I, ya. No lo tengo anotado en ningún lado, pero si pudiera escribir el conjunto. Ah, ahí está, pues. Perfecto. Esto. Bueno, menos mal lo escribí. Ah, bueno, ahí estaba. ¿Sí? Sí, menos mal. Ya. Pero al final son los índices que nos importan, porque de verdad, si no activo la restricción, en un óptimo quiere decir que esa restricción como que está de más al final. Sí, esa es como la idea de todo. Ya. Ya. Entonces, Oye, Rolando, ¿Mm? pero que KKT se llama, implica fricción, no lo hace más débil, no lo hace como que KKT es más débil que PJ. No, porque Como que debilidad. sea un caso particular. No, porque débil es cuando es más fácil de cumplir, ¿cachai? O sea, suena como Ah, ya. súper, pero no, es como al revés de lo que uno piensa en las implicancias, ¿sí? Es como eh, débil, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Por ejemplo, es un pésimo ejemplo que voy a dar igual, pero como debería igual 0 es una condición más débil que ser óptimo, ¿sí? En un problema restricto, porque de verdad todos los óptimos satisfacen que debería igual 0, po. Pero debería igual 0 la satisfacen más puntos que no necesariamente son óptimos, ¿sí? Es como, Ya, es como la implicancia al revés, ¿sí? ya, ya te caché. Gracias. Ya. Ya. Entonces nos dicen, pruebe que 1, 0 transpuesto, o sea, el 1, 0 con el vector 0 está de verdad, acá era F menos, ¿ya? Lo podría textear al tiro, pero ahí en el cono polar negativo de F, ¿sí? Sí. De ahí vamos a cachar por qué queremos que este elemento está acá, ¿sí? No, había visto el chat. Ya, gracias. Ya, entonces, ¿cómo partimos esta demostración? ¿Sí? Este es un conjunto que el profe ha hablado harto, ¿sí? O sea, que yo vi en las notas de las clases y lo han revisado harto. ¿Sí? Es el conjunto al final de las direcciones como de descenso, de la función objetivo y de las restricciones activas, ¿sí? O sea, al final son los DNRN que cumplen que con el gradiente el producto interno da estrictamente negativo y lo mismo con el gradiente de las restricciones activas, ¿sí? Ahora, ¿alguien sabe como al final lo que pregunto acá, si X estrella solución óptima al problema, ¿qué podemos decir de Y? ¿O qué intuición nos dice Y un poco?
¿Alguien? ¿Por el chat se la juega? ¿O qué sabemos de Y? Ya, si no hay mucho, a nadie se le ocurre, No era que pero era como el cono tangente, una cuestión así. este es como el cono linealizado, pero sí, es parecido, ¿sí? El cono linealizado sí es como con menor o igual a 0. Sí, pero es un poco esa idea. De hecho, es exactamente la misma idea, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una dirección en que mi gradiente es negativo? ¿Cuál es como la intuición? ¿Qué pasa en esa dirección? ¿Qué pasa con la función? Decrece. Decrece, ¿o no? Ahora, hay dos formas que ustedes pueden probar eso. Ustedes pueden escribir este gradiente, coma D, o sea, la derivada direccional en la dirección D, la pueden escribir como los límites y decir que como es menor a 0, en algún momento el término que está dentro del límite tiene que ser siempre menor a 0, y ahí ustedes pueden decir que f decrece. Y lo otro es como hacer Taylor, ¿sí? El Taylor es como más intuitivo de cómo, por qué pasa esto, ¿sí? Y ahora, entonces lo que me dijeron fue que f decrece, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa lo mismo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que el gradiente con GI en la dirección D es menor a 0? La función GI también decrece, ¿no? ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo... ¿Cuál es un poco el brillo de esto? Olvídense del término a la izquierda, del F. Ahora veamos solo el G, que es como la idea más importante del problema. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acá yo estoy siempre trabajando sobre los índices activos, ¿sí? Entonces esto quiere decir que GI de X estrella es 0 acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me muevo un poquito en la dirección D? De como X estrella más epsilon D. ¿Qué va a pasar con la función GI, como localmente? Debería, ya lo han dicho, Decrecer. decrecer, ¿o no? Y en ese caso, si mi función decrece GI, y yo tenía que GI de X estrella es 0, entonces GI de X estrella más un epsilon D va a ser menor o igual a 0, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con eso, con ese punto? X estrella más epsilon D. Podría ser factible, ¿no? Porque Tipo. por lo menos en las restricciones activas decrece. Entonces, por lo menos en esa va a ser factible. ¿Ya? Esa es un poco la intuición. Ahora, ¿qué pasa con los índices que no están activos? Con los índices que no están activos, yo tengo que GI de X estrella es menor a 0. Entonces yo siempre, en cualquier dirección que yo me mueva, como estoy en el interior, por así decirlo, es como menos estricto. Entonces, en cualquier dirección que yo me mueva, yo me puedo mover un poquitito para que GI de X estrella más epsilon D siga siendo menor o igual a 0. Entonces, al final esto nos dice que en la dirección D que cumple esto, yo me puedo mover un poquito y voy a seguir siendo un punto factible, ¿no? ¿Todos cacharon eso? O si no cacharon, díganme, porque es como muy importante la idea. Tengo una, Igual si le enredó como la parte como matraquera de esto, da lo mismo, porque después lo vamos a escribir todo, ¿sí? Lo que me tengo interesa. una duda como quizás muy básica, Dime, pero dime. ¿qué es un punto factible? Factible es que satisface estas dos desigualdades. O sea, estas dos, bueno, M desigualdades y P desigualdades, ¿sí? Ya. Que satisface las restricciones del problema, ¿ya? Ya, entonces, piensen que la dirección D, que está en este conjunto Y, si yo me muevo un poquito en esa dirección, voy a seguir siendo factible, ¿no? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo me muevo un poquito en esa dirección D también? ¿Qué va a pasar con la función objetivo, con el F? Decrece también. Decrece Decrece, po. también. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a encontrar ¿cómo se llama esto? Un elemento factible, o sea, me puedo mover un poquito en la dirección D, donde mi función va a decrecer. ¿Y eso qué pasa con la optimalidad? Que Lo contradice. lo contradice, ¿no? Porque X estrella del óptimo el problema. Entonces, ¿qué debería pasar con el conjunto Y? ¿Puede haber una dirección D que satisfaga esto? Si es óptimo o no. Si es óptimo o no, exacto. Entonces, lo que podemos decir de Y es que Y es igual a vacío, ¿ya? Y vamos a demostrarlo igual, ¿sí? Para que no crean que todo es golazo, ¿ya? ¿Podrías volver a repetir eso de qué pasa con la función f? Ya, Porfa. pero se entendió la primera parte de que
Si yo me movía Sí. un poquito en esa dirección, ¿te seguía siendo factible? ¿Sí? Que esa es como la dificultad. Ya. Ya, entonces lo que pasa después es que tú te pudiste mover un poco en una dirección, a un elemento factible, ¿cachai? Y después Ujú. en esa dirección que tú te moviste, que es la dirección D, además tenía esta propiedad, que el gradiente en esa dirección es negativo. Entonces eso también te quiere decir que localmente, como si yo me muevo tal vez un poquito menos en esa dirección, mi función también va a decrecer, ¿cachai? Ujú. No solo me voy a mover un elemento factible, sino que además mi función va a decrecer. Y eso hace una contradicción, porque yo estoy en el óptimo del problema, ¿sí? X estrella es el mínimo de todos los elementos factibles aplicándole F, ¿sí? Ah, ya. Entonces, esa es Bueno. como la intuición, pero igual lo vamos a probar, ¿sí? ¿Se cachó? Sí, ahí Sí. sí, gracias. Bacán, gracias. Ya, entonces, ya, entonces, lo que habíamos hablado era que I era vacío y pues, si existe un D en la dirección I, pasa estos límites. Lo hice en este caso no con Taylor, sino con las derivadas direccionales, ¿sí? Esta es la derivada direccional en D, o sea, este término es igual a esto, y este término es igual a esto, ¿ya? Entonces tenemos que todos estos límites, ¿sí? Que son varios límites, porque acá tengo todos los índices que son activos, son menor a cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a existir algún T gorrito, por así decirlo, tal que para todo T entre 0 y T gorrito va a pasar esto, ¿sí? Porque estos límites se van a cero. Ahora, ¿alguien sabe por qué dije lo de la cantidad de límites finitos? Esto igual es como un análisis importante, ¿sí? ¿Alguien? ¿Qué pasa si fueran, no sé, numerables límites? ¿Puedo tomar así como el T gorro que me apañe para todos los límites? ¿O no? ¿No? No. O sea, nada te lo garantiza. Nada No, en chico. efecto, pues, nada me lo garantiza. Pues. Pero, ¿por qué pasa esto? O sea, en este caso yo tengo, bueno, tengo el cardinal de I límites más 1, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es que este límite me da un T gorro 1, por ejemplo, que me sirve que todo T menor a T gorro 1 va a ser menor a 0 esta cuestión, ¿sí? Y ahora, sobre el primer límite, el G1 o GI1, por ejemplo, puedo tomar un T gorro I1, ¿sí? Y lo mismo para todos los I en IX. Entonces ahí tengo una colección de T gorros sub I, por ejemplo, Ah, que me sirven que de T entre 0 y ese numerito, el límite correspondiente va a ser menor a 0, ¿sí? Y ahora viene lo que yo les dije de que son finitos los límites, ¿sí? O sea, la cantidad de límites, porque yo puedo agarrar T-gorro como el mínimo de todos esos T-gorros, ¿sí? Y como son una cantidad finita, no es un ínfimo, ¿sí? No es cero, ¿sí? Pero eso, ¿sí? Era por si alguien se complicaba un poco con eso. Pero ya, volvamos a lo importante, ¿sí? Entonces existe un T-gorro tal que pasa esta cuestión, ¿sí? Ahora, si pasa esta cuestión, era lo que yo les dije, pues, vamos a tener que GI de X estrella más TD va a ser menor a GI de X estrella para todo I en I X estrella cuando T esté entre estos valores, ¿sí? Entonces vamos a tener que por lo menos las restricciones activas se siguen respetando, por así decirlo, cuando en este punto, ¿sí? X estrella más TD. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo que les dije antes. ¿Qué pasa para las restricciones que no son activas? Como esta, la que puse acá. Y lo que yo les dije fue que podían tomar entonces un T estrella que podía ser tal vez más chico que el T gorro, tal que por continuidad este término sigue siendo menor o igual a 0. ¿Sí? ¿Todos cachan ese argumento? El de continuidad. No, yo no lo caché. Ya, pero por lo Yo menos el de la tampoco. restricción activa, perfecto y todo, ¿o no? ¿O Sí, alguien? sí. Ya. Ujú. El tema es que si tú tenés, por ejemplo, tenéis que las GI son continuas, ¿ya? Entonces quiere decir que si te moví un poquito, la imagen no varía nada, pues, ¿cachai? O sea, varía un poquito también, proporcionalmente dependiendo de los epsilon y delta que te den, ¿cachai? Ahora, lo que estoy diciendo es que tú podéis tomar lo suficiente, como tú querís que GI de X estrella se mantenga menor o igual a 0, pues, ¿sí? Y si, por ejemplo, no sé, pues, sí, esto lo podéis demostrar como con epsilon y cosas así, pues, porque podéis decir que GI de X estrella es menor o igual a, no sé, menos epsilon medio, o menos epsilon,
por así decirlo. ¿Sí? Como es menor a 0, va a existir un numerito tal que esto sea menor o igual a menos epsilon. Entonces tú podés moverte lo suficientemente poco con este t estrella en la dirección D, tal que tu función solo varíe correspondiente a lo que era originalmente un epsilon medio. Entonces vaya a tener que GI de X estrella más T estrella D va a ser menor o igual a menos epsilon medio, que eso sigue siendo menor a 0. ¿Sí? Por ejemplo, eso no lo podías hacer con las restricciones activas, ¿sí? Porque tú tenés que, la restricción activa, GI de X estrella era igual a 0. Entonces puede ser que en cualquier dirección que yo me mueva, pasa a ser mayor a 0, ¿sí? No tengo forma de decir que me mantenga menor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se cacha un poco más? Ya, ya sí. Sí. Esos argumentos, como ya están entrando ya más viejos, pueden en las pruebas sí decir por continuidad sale esto y chao, ¿sí? Ah, no se cachó, ya. Puta, no tengo mouse, pero podría intentar. A ver, déjenme pensarlo. Ya. Lo voy a escribir con el mouse del computador. Veamos si sale. Espera. Ah, ya. Era una pregunta más específica, ya. Entonces volvamos a la cuestión. ¿Por qué GI menor? Eso te da lo mismo. Lo que te importa es que por lo menos sea menor o igual a 0. ¿Sí? ¿Caché que GI de X estrella es menor a 0, pero GI de lo que yo me moví un poquito, que es X estrella más T estrella D, es menor o igual a 0? ¿Sí? Sigue siendo factible. ¿Sí? Lo importante es que los GI evaluados en tu punto factible sean todos menor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se cachó un poquito más? Ya, bacán. Ya, entonces, lo importante es que encontramos un T estrella que nos podemos mover un poquito, tal que siga siendo factible X estrella más T estrella D. ¿Sí? Acá se los puse. Esto nos quiere decir que X estrella más T estrella D es factible. Y luego el término a la izquierda nos dice que F de X estrella más T estrella D, como T estrella está entre 0 y T gorro, va a ser menor a F de X estrella, ¿sí? No menor o igual, ¿sí? Porque este es un menor estricto. ¿Sí? Y esto contradice la optimalidad de X estrella. ¿Ya? Entonces, por eso el conjunto Y era vacío. Y eso lo vamos a ocupar bastante. De hecho, como nota importante, les recomiendo como muchos problemas se pueden resolver así. Como decir, yo tengo un óptimo y yo sé estas propiedades sobre el producto interno con el gradiente en ese punto, y eso lo pueden ocupar en muchos problemas. De hecho, el profe lo ocupa caleta cuando demuestra, no sé, creo que Mangasarian-Fromovich, o después les va a probar independencia lineal, cosas por el estilo. Sí, como que igual se ocupan cosas así. ¿Ya? Entonces, es un argumento muy clásico, por así decirlo. Ya, entonces, concluimos que Y era vacío. ¿Sí? Y ahora probemos que 1, 0T está en F menos. Ya, acá todos los C eran F, perdón. O el F era C, depende cómo lo prefieran. Disculpa, Dime, que me queda una duda. dime. Pero ¿por qué f evaluado en t de más x es menor a f de x bar, o sea, x asterisco? ¿Esto? Sí. Porque mira, nosotros encontramos un T gorro, tal que para todo 0 T gorro pasan todas estas cosas. Estas de Ya, ya. verdad, más de dos desigualdades. Ya, ¿Ah? ya, sí. Entonces ocupamos No, la de la ya, izquierda. ¿Sí? sí, Ya, acá. ya. Ya. Ya, entonces probemos que, ya de ahora le voy a decir C al conjunto porque ya como que se complica un poco la cosa, hay muchas C, ¿ya? Entonces, espera. Para todo I, es que lo que uno quiere un punto factible, ¿sí? Acá, cuando pasé para acá ya me olvidé, ya X estrella más T estrella D ya satisfacía, o por lo menos X estrella más TD con T en este intervalito, ya satisface que G sub I de X estrella más TD es menor o igual a 0. Entonces, por lo menos esas restricciones ya se satisfacen, ¿sí? Ya es factible por lo menos en esas restricciones. Entonces, ¿por qué después pasé a los I que no están en I de X estrella? Es que yo para agarrar un elemento factible tiene que satisfacer todas las restricciones, y me faltan todas las restricciones que el X estrella no activaba, ¿sí? Entonces, por eso, cuando pasé para acá, paso ahora a revisar qué pasa con las restricciones
que X estrella no activada, ¿sí? Eso, es bien complicado, pero después, o sea, si les confundo un poco esta notación, después se van a acostumbrar, ¿sí? Como lo de, porque no han visto muchos problemas de optimización todavía, pero después van a como acostumbrarse más, ¿sí? Pero ¿se entendió un poco más eso? ¿Algo? Sí, ya. Ya. Si quedan con más dudas, también me pueden poner en el foro o en el YouTube. Ya. Entonces, probemos que 1, 0 está en C-, ¿ya? ¿Qué significa el cono polar negativo? Quiere decir que si yo hago producto interno, 1, 0, producto interno con cualquier elemento de C, me tiene que dar menor o igual a 0. ¿Sí? Ese es el cono polar negativo. Lo han ocupado caleta en clase. De hecho, lo ocuparon para condiciones de primer orden, cuando hablaban del cono normal. El cono normal es el polar negativo del tangente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, veamos qué cosa tiene que pasar para que 1, 0 esté en el cono polar de C. Entonces tiene que cumplir que este producto interno, que es I0, tiene que ser menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces nos dice que 1, 0 está en el cono polar de C, sí, solo sí, los I0 son siempre negativos para cualquier I0i en C. ¿Sí? ¿Se cachó este paso? Sí, Ya. Entonces, al final lo único que nos queda por revisar es qué signo van a tener los I0 en el conjunto C, ¿sí? O F. ¿Ya? Entonces, veamos esto, po. Ahora, si se dan cuenta, nosotros probamos algo de esta cosa, ¿sí? Y fíjense que el I0 satisface que I0 es menor o igual a esto y es menor o igual a esto. Entonces, el hecho que no hayan elementos que hagan estas cosas positivas nos va a decir algo como el signo que va a tener I0, ¿sí? Por eso probamos lo del Y, ¿ya? Ya, entonces, I0, como les puse, va a ser menor o igual a menos el gradiente fx estrella, I, y también va a ser menor o igual a menos gradiente gi de x estrella, I. Es decir, que el I0 es menor o igual al mínimo entre todos estos términos, ¿sí? Y nos gustaría decir que alguno de esos mínimos es menor o igual a 0, para decir que el I0 es menor o igual a 0. ¿Ya? Ahora, como el I es vacío, si ustedes niegan el Y, quiere decir que para todo I en Rn, o sea, para toda dirección, el D que yo puse, o el producto interno con el gradiente va a ser mayor o igual a 0, o va a existir algún índice activo tal que la derivada direccional del G en I va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se cacha eso? sí, sí, te cacho. ¿Sí? Ya, entonces, si esto quiere decir que entonces alguno de estos elementos, alguno de estos con el menos, alguno de estos va a ser menor o igual a 0. ¿Ya? Para cualquier dirección que yo tome. Si todos son menor a 0, significa que encontré un elemento amigo. ¿Ya? Entonces, por eso. Entonces, reemplazando esto en la desigualdad, nos dice que I0 es menor o igual a 0. ¿Ya? ¿Se cachó? ¿Por qué los productos internos eran mayores a 0? Porque el Y se definía como las direcciones que me hacían que estos eran todos menores a 0, todos, con los activos y los de la función objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que sea vacío? Significa que si tú le sacáis complemento, como negáis esto, es un O, te queda una negación. Y el para todo paso no existe. Entonces, si no hay ningún D en I, quiere decir que todos los D en Rn, o este es mayor o igual a 0, o alguno de estos es mayor o igual a 0. ¿Sí? Ah, ya. ¿Se cacha? Y eso es lo que nosotros ocupamos para decir que entonces, al final, como alguno de estos va a ser, como eran mayor o igual a 0, alguno de estos va a ser menor o igual a 0, quiere decir que el I0 siempre tiene que ser menor o igual a 0. ¿Sí? Ajá. Sí, 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 sí. ahí te cacho. Gracias. El C cámbienlo por F o el F por C, ya que me confundí un poquito. De hecho, va a quedar la cagada después. Ah, no, son D. Ya, ahora. No, era C. Ya. Entonces, con eso probamos los pedidos. Ahora, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué mierda probamos que el 1-0 está en el cono polar de C? Es porque usted, según me dijo el profe en clase, igual de escribí el resultado, pero no lo voy a mostrar.
ustedes probaron que cuando los conjuntos que tienen esta forma, que son como puras desigualdades lineales, ¿sí? No, o sea, nada que ver. Los conjuntos que tienen como esta forma, que son puras desigualdades lineales, si ustedes lo ven como como producto interno 1, ay, acá era un gradiente, ¿no? Qué feo todo esto. Pero este es un gradiente, ya, perdón, tal vez por eso no se cachaba mucho. Los conjuntos que se escriben como puras desigualdades lineales tienen una forma del cono polar, ¿o no? ¿Ustedes vieron eso? Que el cono polar negativo es como el generado de las restricciones, por así decirlo. Igual le escribí el resultado, así que si no se acuerdan, díganme, si lo podemos ver. ¿Sí? No, no me ¿No? acuerdo. ¿No lo han visto? Ya. O sea, Mm. por lo menos el profe me dijo que lo vio, pero voy a escribirlo igual, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta siguiente era concluir que X estrella satisfacía fricción, ¿ya? Entonces, ustedes en clase vieron esto, según el profe, ¿ya? Y de hecho, como que iba a escribir la demostración, de hecho, como la primera parte del ejercicio era demostrarlo, pero me dijo que no. Cuando ustedes tienen conjuntos así, o sea, ¿este qué es? Es al final el generado por los AI con alfa I mayor o igual a 0, y el conjunto K, que son los elementos son como el conjunto de restricciones lineales generadas por AI, por el mismo AI. Entonces, ¿qué va a pasar entre estos dos conjuntos? El cono polar de D va a ser K y el cono polar de K va a ser D. Ahora, ¿cómo se prueba esto? ¿A alguien le interesa saber? Porque igual se los puedo mencionar. Es bien choro. A mí me interesa. ¿Ya? Se va acá. Ya, entonces, Sí, igual. ustedes tienen dos propiedades, o sea, nada que ver. Por ejemplo, hay uno que se ve bien fácil, ¿no? Como que si yo estoy acá, cuando yo haga producto interno con un elemento X de D, me debería dar menor o igual a 0, ¿no? Porque si yo hago producto interno, como que es lineal, entonces los sumas de alfa I salen, y me queda suma de, ay, este es un I, no un J. Suma de los alfa I, producto interno, a I como Y, ¿sí? Y eso me debería dar menor o igual a 0, ¿o no? Porque los alfa I son positivos. ¿Sí? Ujú. Sí, como que ese es fácil, y bueno, si un elemento está en el cono polar de D, está acá porque en particular tiene que hacer todo esto menor o igual a 0, porque si hace alguno mayor a 0, entonces puedo tomar como el alfa como 1 en ese elemento y 0 en el resto, y me va a dar mayor o igual a 0, así que eso es una contradicción, o sea, mayor a 0, ¿sí? Entonces, este es bien fácil. De hecho, es un terrible buen ejercicio si lo quieren hacer, y no es para nada difícil, ¿ya? Ahora viene lo peludo, po. Como si yo intento probar esta a la mala, como que igual es complicado, porque si yo estoy en el cono polar de K, quiere decir que yo al hacer producto interno con los Y, me da menor o igual a 0, y solo sé que Y producto interno con AI es menor o igual a 0. Entonces como que ahí como que no se me ocurre mucho la forma de llegar que entonces el elemento tiene que estar generado por los AI. Sí, es como bien raro, ¿ya? Pero para eso ocupan una propiedad que ustedes probaron en clase, ¿o no? Que el cono polar del cono polar, ¿qué es? ¿Alguien sabe? El mismo. No, eso, cuidado. La envoltura convexa Eso, cerrada. eso, la envoltura convexa cerrada del conjunto, ¿sí? Es como cuando uno aplica como Sí, sí, sí. doble, no, Nica, ¿o no? Nada que ver. No, nada, no me pesquen. Y así como doble cerradura, pero eso no tiene ni sentido, o sea, como que obvio que va a ser la cerradura. Ya, entonces fíjense que qué pasa si yo le aplico cono polar a ambos lados a este término. Me queda el cono polar del cono polar de D es igual al cono polar de K, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es el cono polar del cono polar de D? Va a ser la envoltura convexa cerrada de D, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si D es convexo y cerrado? Su envoltura convexa va a ser El mismo. el mismo, po. Entonces ahí voy a llegar a que K menos es igual a la envoltura convexa de D, y como D, eso también lo podrían probar, como D es convexo y cerrado, eso es como lo peludo de probar, entonces K menos va a ser igual a D, ¿sí? Es como el ejercicio es bien choro porque ocupan esa propiedad, ¿sí? Como que, de hecho,
es muy usual que le hagan calcular este cono polar y que la forma de calcular este cono polar era hacer este paso y después aplicar envoltura convexa, ¿sí? O sea, cono polar de nuevo. ¿Ya? Ya, se cachó un poco la matraca por hablar, por podcast. Sí, Sí. no, sí, se cachó la Ya. idea, por lo- Sí, les recomiendo, si quieren hacer es como un buen ejercicio esta cuestión, ¿sí? Probar esta cuestión. Ya. Entonces, fíjense que nuestro conjunto C se parecía harto a capo, ¿no? Porque se puede escribir así. ¿Sí? Los AI son como estos. Este A1, por así decirlo, o A0, y estos son los AI con I en los activos. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué? Porque acá me queda I0 más producto interno de este con este. ¿Sí? Entonces, se puede escribir de esa forma, C. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que su cono polar de C, del conjunto que habíamos mencionado antes, va a tener esta forma, la forma de D, por así decirlo. ¿Sí? O sea, va a ser los generados positivos por este elemento y los generados positivos, o generados, se le dice, ay, como la envoltura cónica también. La envoltura cónica de estos elementos. ¿Sí? Entonces, acá la escribí, ¿sí? Entonces el cono polar de C tiene una forma explícita, que es la que está dada por esto, ¿sí? Es el generado por un lambda, que lambda son todos mayor o igual a 0, del primer elemento, o sea, lambda 0 por el primer elemento, más suma de lambda i de esto, ¿sí? ¿Sí, cabrón? ¿Se cacha? Ya. Entonces, fíjense que habíamos probado que alguien estaba en este conjunto, pues habíamos probado que el 1, 0 estaba, ¿sí? Entonces, si el 1, 0 está acá, implica que existe un lambda tal que 0, 1, o sea, 1, 0 se escribe así. ¿Ya? Eso lo tengo acá. Como el 1, 0 estaba en el cono polar de C, vamos a tener que entonces existen lambda 0 y lambda i, con i en el índice de los activos, tal que pase esto. ¿Sí? ¿Se cacha? ¿Hasta acá? ¿Puedes volver un poquito? ¿A qué parte? ¿A esto o a la explicación? A esta parte, en realidad. Ya, o sea, ¿se cacha que hasta que C tiene esta forma? ¿Hasta el cono polar de C tiene esta forma? ¿Se entendió ese? Yo no caché lo del C. Como... ¿Este? Sí, sí. Ah, ya, pero tenéis que ver que este es el mismo conjunto que este, po, bien atrás. Este, ¿sí? El F. ¿Ya? F era C. ¿Sí? Fíjate que si yo puedo ver esto como un producto interno de verdad, no en Rn, sino un producto interno en Rn más 1. Si yo le agrego como al vector f de x, o sea, gradiente f de x, le agrego un 1 arriba, ¿sí? Lo mismo al gradiente g de y. ¿Por qué? Porque cuando yo haga este producto interno, este me va a botar producto interno de 1 con I0, me queda I0 más el producto interno de este con el I nomás, ¿sí? Y ahí me va a quedar exactamente con la misma forma que tiene F, o sea, C, ¿sí? ¿Se cachó un poco más? Al final, imagínense que este es como un vector en vez de ser de Rn con el gradiente f de x, es de Rn más 1 con un 1 en el primer elemento, ¿sí? Ya, ¿Se cacha un poquito más? un poco, sí. ¿Sí? Sí, sí, más. Sí, o sea, usted, al final el producto interno como Ya sí, sí. se puede ver así al final, que tú haces como producto interno en las dimensiones más chicas, ¿sí? Un poco enredada la notación, pero si la piensas un poquito se entiende más, ¿sí? Ya, pero ¿todos entendieron que C tenía esta forma? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ya, pues entonces ahora gracias. lo que yo hago es decir, C de verdad tiene la forma de este tipo de conjunto, ¿sí? Del K, que son del tipo restricciones lineales, con los... Tengo que identificar quién es ahí, ¿sí? ¿Y quién es ahí en este caso? Ahí van a ser estos vectores, el 1 gradiente f de x y el 1 gradiente g sub i x estrella, ¿sí? ¿Eso se cacha? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? ¿No? ¿Nada? Ya, entonces C va a tener esta forma, y como tiene la forma de K, entonces
K, su cono polar, está dado por D. Entonces eso quiere decir que el cono polar de C va a tener esta forma, que es como el generado cónico con puros ponderadores positivos de los mismos elementos que me acompañan la desigualdad lineal. Así que esta. Entonces eso quiere decir que el cono polar de C van a ser los elementos de la forma lambda 0 por este, ¿sí? Más lambda i por este término sobre los índices activos con lambda i mayor o igual a 0, ¿sí? Para todo i en 0 unión los activos. ¿Sí? ¿Se entendió ese paso? Ese yo creo que es como el crucial para esta demostración. Sí. Sí. ¿Pero por qué cero unión los índices? Ah, que era para decir que el vector lambda era como de R, o sea, es de esta dimensión, ¿sí? Porque además le agregué el lambda 0, ¿cachai? Porque Ah, ya. los índices I son de los GI, ¿sí? ¿Se cachó? Sí. Entonces, como tenemos que el cono polar de C está dado por esta forma, y además yo tengo que el 1, 0 está acá, el 1, vector 0, ¿sí? Quiere decir que 1, 0, o sea, si 1, 0 está en el cono polar negativo, quiere decir que existen lambdas positivos que van a satisfacer eso. O sea que esta es como la primera igualdad que se dan cuenta. Acá digo, lambda por 0, ¿sí? O sea, lambda por 1 más lambda i por 1, los sumo, quiere decir que entonces en el primer componente, como el primer componente del vector era un 1, voy a tener acá que 1 va a ser igual a la suma de los lambda, ¿sí? ¿Se cachó este? Ahí yo estoy perdida, como Ese- que no sé No. cómo. es que O tal me vez este es explotó más así. fácil. Yo creo que este es más fácil, ¿sí? El primero. Me gustaría saber si este lo entendieron. ¿Por qué lleva este? Tampoco. Fíjense No, que... es que como que no cacho porque se supone que los que están en el cono polar ¿sí? son vectores de De R. Rn más 1, ¿no? Sí, sí, acá la notación que elegí es horrible, pero este vector es 1, o sea, un puro 1, ¿sí? Le he puesto 0 sub n acá. Un puro 1 arriba y un vector de n ceros abajo. Ah, ya, ok. Ah, O sea, ¿Sí? ya. Ahí se cacha más, es que verdad se entendió canónico. se entendió un poco mejor acá, porque acá era como el I0 era un valor en R y el I era un vector en Rn. ¿Sí? Ya, ok. Ya. Ay, Entonces, como que. sí, eso Ahí, ahí era puede N. ser un poco, ¿Ah? Disculpa. ahí se entiende un ¿Ahí poco se entiende mejor. mejor? Ya. Entonces, ustedes lo que hacen es ver esta igualdad como si fueran vectoriales, po, ¿sí? Esto quiere decir que el primer componente de X es igual Ah, a lambda 0 por 1 más suma de lambda I, ¿sí? Y después como las n dimensiones faltantes van a ser lambda 0 por gradiente fx estrella más suma de lambda i gradiente gx estrella, ¿sí? Ahí se cachó un poquito más. Ya, ahí sí, ahí Sí, sí. era Ahí bien, te caché. la notación era horrible. De sí. hecho, intenté hacerle una flecha arriba al 0, pero como que queda todo feo, así que pensé que iba a entender mejor. Ya, pero por eso quiere decir que si el 1, 0 está acá, quiere decir que hay alguien que la suma de los lambda me da 1 y además que el resto de las n igualdades faltantes van a ser 0, ¿sí? De estas. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito mejor esto? Sí. ¿Sí? Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué me falta? Fíjense que para que cumpla FJ, ¿sí? Lo tengo muy al final, acá, me pedía que el lambda de verdad estuvieran Rm más 1, ¿sí? Y acá yo obtuve un lambda, me faltan todas las dimensiones que no son índices activos, ¿sí? Porque fíjense que encontré un lambda que tiene, fíjense cuántos lambda encontré. Encontré el lambda 0 y encontré un lambda i, pero para las restricciones activas. Ahora, ¿qué es lo que hago para las restricciones que no son activas? Tomo lambda i igual 0, ¿sí? ¿Y por qué tomo esto? ¿Alguien se le ocurre por qué tomo 0? Por la complementariedad. Eso, por la holgura o holgura complementariedad, tiene otros nombres, pero eso, ¿sí? Y además que no me afectan nada en esta cuestión, pues porque puedo decir, o sea, nada, eso da lo mismo, no, pero por la complementariedad, ¿sí? Porque si I no es un índice activo, o sea, la complementariedad, si no se acuerdan, es esta, ¿sí? Sí, es un nombre bien raro, ¿sí? Que es que o el multiplicador es 0 o la restricción es 0, o ambos son 0, eso da lo mismo. O sea, en ese caso, bacán. Pero ¿qué quiere decir eso? Que
si la restricción es activa, es decir, GI es 0, entonces el multiplicador puede ser mayor o igual a 0, está como libre, ¿sí? Ahora, si la restricción es inactiva, esto quiere decir que esto es menor a 0, entonces el multiplicador obligadamente tiene que ser 0, ¿sí? Entonces por eso uno toma este, ¿sí? Que lambda dice a 0. ¿Sí? ¿Se Pero cachó tú eso? puedes tomar los que sean cero. Podéis tomarlos nomás. No. Sí, sí, o sea, tú para decir que satisface FJ, tú solamente tenés que demostrar que existen un lambda que te haga toda esa cuestión. Así que si tú elegís esto, justo te funciona, ¿cachai? Como que no... Siempre Ya. los podéis tomar, ¿cachai? Mientras se satisfaga la condición que te piden, ¿cachai? ¿Sí? Sí, sí, ahí sí. Gracias. Ya, bacán, bacán. Ya, entonces, y con eso podemos concluir que entonces X estrella satisface Fritz Jones. O no sé si John o Jones. Pero eso, ¿se entendió, cabrón? ¿Sí? Sí. Ya, ahora hagamos, no voy a hacer un resumen de toda la pregunta, pero lo que sí les voy a decir como lo que yo siento que son como trucos importantes que tienen que saber ocupar por lo menos en optimización, y que de hecho se ocupan infinita en optimización, son esto de las derivadas direccionales, les recomiendo sabérselo al revés y derecho, ¿sí? Que les recomiendo saberse Taylor y esta cuestión, ¿sí? Es muy importante para la mayoría de los problemas, porque como que cuando ustedes se meten a optimización no lineal, ahí ustedes ya no tienen las cosas bonitas que pasan con por ejemplo, cuando ustedes tienen restricciones lineales, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y lo otro era, bueno, este paso es clásico también, el de como continuidad y cosas así. Y lo otro era esto, que el cono polar de estos conjuntos tiene esa forma, ¿sí? Ya. Entonces ahora vamos a la última parte de la pregunta, que es como un problema muy estúpido, siempre es como esos contraejemplos. Dime. ¿Podéis pasar a la diapo ¿Esta? anterior? Sí. ¿Para qué, ¿para qué sirve la segunda suma? La que da Ah, 1. uy, muchas gracias, me había olvidado. Sí, lo que había olvidado de esto era que, no sé si lo anoté, ya, que los multiplicadores lambda mu tienen que ser al menos uno distinto de cero. En este caso, como no hay mu, porque quitamos la restricción de igualdad, los lambda algunos de ellos tienen que ser distintos de cero. ¿Por qué? O sea, algunos de sus componentes. ¿Por qué? Porque siempre puedo tomar lambda igual 0 y esto se va a satisfacer siempre. ¿Sí? ¿Se cacha eso? Ya. Entonces la restricción de que la suma es 1, si yo tengo que la suma es 1 y todos son mayor o igual a 0, entonces alguno tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Es como una forma como implícita de imponer que alguno de ellos es distinto de 0. ¿Sí? ¿Se cacha? Sí, ¿Sí? ahí sí. Ya. Ya, bacán. Entonces ahora viene el típico problema como contraejemplo, que de verdad, si ustedes lo ven, este problema es muy estúpido, porque tiene un solo punto factible, que es el 0. Entonces nos dice mostrar que la solución de P no satisface KKT, pero sí satisface Fritz Jones, FJ. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya, todos estamos de acuerdo que el 0 es el único que cumple que x cuadrado menor o igual a 0, ¿sí? Eso es como obvio, ¿ya? Entonces, Yes. obviamente, el x estrella igual 0 va a ser la solución de nuestro problema, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Es probar que el 0 no satisface KKT, pero sí satisface FJ, ¿sí? Entonces, si satisfaciera KKT, ¿sí? Entonces van a existir un multiplicador lambda que cumple esto, ¿sí? Esto es cuando yo pongo lambda gradiente f de x. No, nada que ver, sin lambda, solo estamos en KKT, no en FJ. Acá sería gradiente f de x, que es 1, más 2 veces, o sea, más lambda gradiente de g de x, que en este caso es 2x, igual 0, y esta es la largura complementaria. ¿Ya? ¿Se cacha? ¿Cómo llegué a esta condición de acá? Oh, de nuevo. ¿Sí? Espérame. La condición de acá es cuando uno pone que, por así decirlo, la derivada lagrangiana es 0. ¿Sí? Entonces, como de CBB, se van a acordar eso. ¿Sí? O sea, esto es gradiente f de x más lambda gradiente g de x igual 0. ¿Sí? Ujú. Y esta es la restricción de holgura complementaria, la que es lambda g de x igual 0. ¿Sí? O sea que si x activa entonces este es libre, y si x no activa la restricción, este tiene que ser 0. ¿Sí? Esta es la holgura complementaria.
¿ya? Pero yo creo que acá se puede cachar muy fácil que si el x es 0, entonces, bueno, esta cuestión nos dice que 1 igual 0 y eso es una contradicción, ¿ya? Entonces podemos ver que el 0 en este caso no satisface KKT, ¿sí? Ahora, lo otro choro que pueden intentar es como, no sé, pues intentar, si ustedes intentan despejar X de acá, por ejemplo, si ustedes le pasan este problema a la mala y uno no se da ni cuenta de que verdad la solución es súper simple, si ustedes intentan despejar acá X, les va a dar X igual a 1 partido en, menos 1 partido en 2 lambda, y eso les va a decir que... no, no hay que ver. O sea, si ustedes intentan llegar a un punto que satisface, un X que satisface eso, entonces no puede satisfacer la Es que restricción, eso, ¿ya? es que si despejáis la X te va a dar que el lambda no puede ser 0. Y te Ah, va sí, a dar que el X tiene que ser 0. exacto, sí. Pero fíjate que el lambda no puede ser 0, igual es interesante porque ese es un punto que no activa la restricción, ¿cachai? Entonces, como, o sea, que activa la restricción, ¿cachai? Y eso al tiro te dice que X es 0. Como que, si ustedes intentan, esto nos quiere decir al final que si ustedes le pasan un problema, y a veces puede ser que ustedes llegan a un KKT que sea irresolvible, ¿sí? Porque de verdad ningún punto se va a satisfacer eso, ¿sí? Por eso a veces como intentar llegar a soluciones por KKT no es tan bueno, ¿sí? ¿Ya? Especialmente cuando los problemas son como menos tontos, como este, así que es como muy nada. Ya, ahora, ¿cuál es la diferencia si yo intento ver que satisface FJ? FJ se escribiría así, ¿sí? Bueno, esto es para decir que alguno de ellos es distinto de 0, pero eso es lo mismo. Esto era lambda 0 más lambda 1, ¿ya? Este Fritz... Fritz era... este es FJ, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con FJ? Es que si ustedes ponen x igual 0, les va a quedar lambda 0 igual 0 y lambda 1 por x cuadrado igual 0. Entonces ahí ustedes sí pueden decir que el lambda 0 es 0, ¿sí? Y el lambda 1 lo pueden elegir al que a ustedes les convenga, porque en este caso es 1, ¿ya? El lambda 1, ¿verdad? Puede ser cualquier valor, ¿sí? Entonces, x igual 0 sí va a satisfacer FJ, ¿sí? ¿Se cachó? ¿Cuál es un poco la holgura que nos da el lambda 0? Es que podemos pitearnos el gradiente, ¿ya? Como al final, poniéndolo 0, ¿sí? Y de hecho es muy choro, porque justo este es un caso que nos dio que FJ nos da un multiplicador de la función objetivo 0, ¿sí? Que eso era como lo que les había mencionado, que si no fuera 0 podría dividir y sacar cagate al tiro, ¿sí? En este caso obviamente no se puede, ¿ya? Y ese lambda 2. Sí, esto es lambda 0 más lambda 1. Sí, tuve un enredo con los índices. Perdón, que escribí este texto muy rápido. Ya. Pero, ¿se cachó, cabrón? ¿Cuál es la Sí, utilidad? ¿Cuál es un poco la utilidad de esto? Ya. Ya, entonces con eso damos por terminado FJ. ¿Qué hora es? Nos queda media hora, creo, pero yo creo que vamos a terminar antes. De hecho, creo que vamos a terminar con 15 minutos, así que pongámosle bueno. Ya. ¿Quedaron dudas de la P1? ¿Algo? ¿No? Yo tengo una duda. Dime. En FJ no puedo tomar como todos los lambda igual a 0, entonces sería como trivial FJ. Ah, no, es que eso es lo que les dije. Que... Lo siento. Sí, no, pero ningún problema, porque de hecho es como la... Al principio había escrito FJ sin eso, y de verdad no tiene sentido, pues, porque efectivamente voy a hacer eso, pues, podéis decir todos los lambdas son 0 y chao, ¿cachai? Pero por eso, o sea, puse que eran distintos de 0, ¿sí? Acá, eso sí puede pasar que mu, por ejemplo, sea 0, todo 0, y lambda alguno de ellos distinto de 0, ¿ya? Eso era para cuando ustedes hagan cagate. Ya. Ya, ¿Se gracias. cachó? ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda de la P1? ¿Alguien? Si no, pasamos a la P2. ¿No? Ya, entonces pasemos a la P2, ¿sí? La P2 es un problema muy simple para jugar KKT. ¿Por qué les puse un problema muy simple? Porque ustedes todavía no ven ninguna de las condiciones que simplifican un poco encontrar soluciones por KKT, como hay condiciones de segundo orden. Ustedes les faltan ver muchas calificaciones de restricciones que son más fáciles de probar que creo que solo han visto Mangasarian Fromoid, ¿sí? MF. Pero por eso, después en clase van a ver, y Abadi, obviamente. Y después en clase van a ver IL, en una Sapen Guiñard, cosas, pero no se preocupen. Sí, pero eso. ¿Sí?
Por eso es un poco simple, pero después cuando ustedes tengan más herramientas, los problemas se ponen un poco más complicados y al final terminan resolviendo cosas como las que, no sé, intentaban resolver en CBB, que eran así bien feos, y hay que hacer un Lagrange bien papero. ¿Ya? Ya, entonces, el problema de acá es minimizar la norma al cuadrado, sujeto a que x más y menor o igual a 1, ¿sí? ¿Alguien sabe cuál es la solución? Yo creo que está bien fácil, ¿o no? Al ojo. 0. El 0, ¿no? Porque el 0 es el que tiene norma mínima y justo satisface esta cuestión, ¿sí? El problema es más choro si ustedes ponen, no sé, pues, menor o igual a menos 1 y ahí se pone un poco más interesante, ¿sí? Pero esta era como para que vieran cómo llegar a una solución de un problema así, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que me gustaría que entendieran igual? Que KKT, al igual que derivada igual 0 o cosas así, es solo una condición necesaria, ¿sí? A menos que ustedes tengan cuestiones de segundo orden o convexidad, después van a probar que los problemas convexos KKT es suficiente, cosas así, ¿ya? Pero por eso, KKT necesaria. Entonces, ¿qué nos dice KKT? Si yo tengo un problema y encuentro un punto con un multiplicador que satisface KKT, eso me da un candidato, ¿ya? No me da una solución, me da un candidato. Pero como siempre, tal como derivada igual 0 nos puede dar una solución, hay truquitos. Po. Hay como, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un problema de optimización irrestricto en el cual yo sé que existe una única solución? ¿Qué pasa si yo encuentro un punto que cumple derivada igual 0? Que hay un solo punto que cumple derivada igual 0. ¿Qué tiene que ser ese punto? Mm, ¿Qué cosa? ¿Alguien? ¿Alguien? O se los digo de nuevo, un poquito más lento. De nuevo, por favor. De nuevo, ya. ¿Qué pasa si me dan un problema? Puede ser irrestricto, ¿sí? Espérate, preguntar cuándo era que puedo asegurar que era global. Eso era, por ejemplo, en problemas convexos, ¿sí? O cuando las funciones eran coercivas, cosas así, ¿sí? Ahí ustedes tienen que jugar, ¿sí? Por ejemplo, convexidad o, creo, si no me equivoco, estricta convexidad me da mínimo global. O no, convexidad nomás. No, si eso fue lo que vimos, convexidad. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un problema? Olvídense que tiene restricciones, toda la cuestión. Ya, un problema que yo sé que tiene una única solución, ¿sí? ¿Qué pasa si yo encuentro un único punto que satisface derivada igual 0? ¿Qué tiene que ser ese punto? Mínimo global. Sí, exacto, es la solución al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que derivada igual 0 una condición necesaria, entonces mi único mínimo va a tener que satisfacer la condición necesaria. Y ahora, si yo reviso esa condición necesaria y encuentro un puro punto que la satisface, ¿qué va a pasar ahí? Ese punto era el que yo ya sé que existe que la satisface, entonces tiene que ser el mínimo, ¿sí? Entonces, ese es como el camino que uno ocupa para ocupar condiciones necesarias para resolver problemas, ¿sí? Por ejemplo, lo mismo les puedo decir en KKT, pues, ¿qué pasa si yo tengo que, de alguna forma, proveer que los mínimos de un problema implican KKT? Para eso necesito, por ejemplo, calificación de restricciones, ¿ya? Entonces, yo tengo que un problema tiene un único mínimo y que además ese mínimo tiene que satisfacer KKT. Y ahora yo al resolver KKT encuentro que hay un solo punto que la satisface. De la misma forma puedo decir que ese punto tiene que ser el óptimo, ¿no? Como con el mismo argumento que derivada igual 0. ¿Se cacha eso? sí, ¿Sí? sí. Ya. Eso igual lo escribí, ¿sí? Pero por eso. Así se ocupan en general las condiciones necesarias para probar cuando no tengo condiciones suficientes. ¿Sí? Que es lo que van a ver después. Ya, entonces probemos que entonces este problema tiene solución única y que la solución satisface KKT, ¿sí? ¿Cómo vemos eso? Primero, para ver que tiene solución, notemos que, por ejemplo, la función es coercitiva, o coerciva, no sé cuál de las dos está bien. Pero si es coerciva, implica la existencia de un mínimo global, de un mínimo local, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una función coerciva fuera de una bola, se va a infinito, o sea, como que se va a infinito de cierto punto, fuera de una bola, o sea, ¿sí? Es no acotada fuera de una bola, entonces dentro de esa bola va a ser acotada,
Y en esa bola, como es en dimensión finita, la bola es compacta y tiene que tener solución, ¿o no? ¿Todos se acuerdan de eso? Mínimo en compacto, existe. Ujú. Ya, eso. Sí. Entonces, por eso es coerciva, existe un mínimo local y además es convexa. Entonces, eso nos asegura la unicidad, ¿sí? Que era lo que habían preguntado Lechuga antes en el chat, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, ahora tenemos que, perdón, probamos que existe espera, ahí preguntaron más. Si es único, es global. Pues si tenéis, a ver, un mínimo. No, de hecho, único mínimo local no implica global si la función, por ejemplo, es no acotada, pues, ¿cachai? Puede ser que tengáis una función así y que en los bordes se vaya a cero, ¿cachai? O sea, se vaya a menos infinito. Entonces ahí tú tenías un mínimo local justo en el cero o en el centro, ¿cachai? Pero igual se te va a ir a menos infinito, entonces no va a ser el mínimo global, ¿sí? Sí, como es coerciva, sí voy a decirlo, ¿cachai? Por eso la coercitividad es tan importante, ¿sí? En efecto. Wea. Ya. Bacán. Ya. Ya, volvamos al problema. Entonces, si yo digo garabatos también, así que acá no pasa nada. Ya, entonces, tenemos entonces que el problema tiene un único mínimo global, y ahora nos gustaría que entonces probar que el mínimo global satisface KT, que KT entonces es una condición necesaria. Entonces, ¿qué necesito para eso? Y ahora viene la segunda parte del título del auxiliar. ¿Alguien? ¿Cuál es? Para decir que KT es una condición necesaria, necesito Abadí o alguna calificación de eso, restricción. calificación de restricciones. Abadí, de hecho, después, en una SAS después pueden ver que Abadí no es la más débil, pero sí, necesito una calificación de restricciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la calificación de restricciones que vamos a revisar acá? Yo siento que en este caso la más fácil de revisar es Mangasarian-Fromovitz, ¿sí? ¿Se acuerdan de ella? Mangasarian-Fromovitz es que existe una dirección que satisface esto, ¿sí? Que la dirección en los índices activos es menor a cero. Para cuando hay solo restricciones de desigualdad. Cuando hay restricciones de igualdad, ustedes le piden que además la dirección cumpla que en la dirección de H sea igual a cero y que, el conjunto de gradientes de H sea LI, si no me equivoco. A ver, lo voy a buscar. A ver, veamos si sale. Lo he buscado varias veces. De hecho, está en alemán. Me da mucha risa que el único artículo de Wikipedia de Mangasarian Fromovitz está en alemán. No sé por qué. Pero ahí está. Así que los HJ sean linear, no sé, que sean LI y que hay una dirección en RN que satisfaga que el gradiente en esa dirección sea cero y que el gradiente en las direcciones de la restricción de actividad sean menos a cero, ¿sí? Eso. Me da mucha risa que sea como Duro. como igual que en inglés. Bueno, Ya. mal el auxiliar alemán. Ya. Ya, volvamos, pero se entendió, ¿sí? Así que lo que yo hago siempre se me olvida MF, es buscar Mangasarian en Fromovitz y buscar este link en alemán, ¿ya? Y de hecho, si ustedes ven, creo que no tiene más idiomas, no hay ni un otro. Así que si alguien quiere ser un héroe, puede escribir esto en inglés y, no sé, hacer un Sí, artículo en Wikipedia. No es tan peludo, de hecho es súper corto el artículo, así que si alguien se lo juega, estaría bacán. Ya. y pegar en Google Traductor nomás. Más o menos, yo creo que de verdad eso sirve. O en español también. Ya. Entonces veamos qué satisface MF, ¿sí? MF satisface porque el gradiente, en este caso, va a ser 1, 1. Y si yo tomo la dirección, no sé, menos 1, 1, menos 1, menos 1, en esa dirección el gradiente va a ser menos 2, así que va a ser menor a 0, ¿sí? Fíjense que acá, esto es muy importante, yo revisé Mangasarian en Fromovitz antes de evaluarlo en un punto, ¿sí? Porque todas estas calificaciones de restricciones son puntuales, ¿sí? Hay calificaciones de restricciones que son para todo el problema, pero usualmente las que ven en el curso son los gradientes evaluados en este punto satisfacen esta cuestión, ¿ya? Entonces, pero fíjense, el gradiente, por ejemplo, no depende de X, entonces
eso da lo mismo, el punto, y además da lo mismo si activo o no la restricción, porque en el caso que la active, satisfago MF tomando este D, y en el caso que no la active, no tengo que cumplir MF, porque se cumple por vacuidad. ¿Ya? Eso, Oye, dime. pero ¿por qué la función G solamente toma X? Como que el I Ah, sí, era queda... G de X, Y, perdón, Ah, G perdón, de perdón. X. Ya. Sí, eso se me olvidó. Ya. Ya, entonces satisface MF. ¿Qué quiere decir esto? Que KT es una condición necesaria para el óptimo del problema, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos, como sabemos que hay un único óptimo del problema y tiene que cumplir KT, vamos a resolver KT y vamos, ojalá, rezar para que nos aparezca un solo punto que la satisface, ¿sí? Entonces, escribamos las condiciones KT. Las condiciones KT se pueden escribir así, ¿sí? Esto es gradiente, o sea, derivada con respecto a X de F más lambda por la derivada con respecto a X de G igual 0. Haga lo mismo con I y haga la holgura complementaria, ¿sí? Ahora, y acá, por favor, cabros, este es como lo más importante de la pregunta, que cachen esto, ¿sí? ¿Cómo uno, carajo, resuelve este sistema? ¿O cuál es como la receta que uno hace usualmente? Lo que uno hace usualmente es ponerse en todos los casos, ¿sí? Suena horrible y de verdad, para problemas grandes es horrible, pero ustedes lo que tienen que hacer es, ya, yo tengo esto, y acá uno que hacían se ve, voy a intentar despejar esta cuestión, y llegaban a X tiene que ser igual a Y, y ahí lo reemplazaban y veían que salía, ¿sí? Pero lo bueno es que acá la holgura complementaria nos da hartas condiciones sobre lambda, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer siempre es, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, M restricciones, todas con su lambda I multiplicándolo, entonces ustedes siempre se ponen en el caso. Supongamos yo activo esta restricción y no activo el resto. Supongamos activo estas dos primeras restricciones y no activo el resto. O supongamos activo esta y esta. Se tienen que poner en todos los casos, ¿sí? Eso, ¿lo cacharon? Como si por ejemplo tuviera lambda 1, x más y menos 1 igual 0 y lambda 2, no sé, 3x más 3y menos 5 igual 0, ustedes tienen que ponerse primero en el caso que yo activo esta, que yo activo la otra que no está, o activo los dos, o activo ninguna. Ya son 4 casos con 2 restricciones, ¿ya? ¿A qué te referís con activarla? Que son igual a 0, ¿cachai? Como el... Que, a ver, espérate. Esto, que se activarlas cuando yo cumplo esto con igualdad, ¿sí? Ya. ¿Sí? Y si les interesa, uno le dice activarlas porque en general cuando un punto la satisface con menor, quiere decir que esa restricción estaba de más, por lo menos para ese punto, ¿sí? Como que da lo mismo esa restricción, para condiciones de optimalidad, ¿sí? Ya. Entonces, acá dice, la última condición nos pone en dos casos, si XY activa o no la restricción, y vamos a estudiar por separado ambos casos, ¿sí? ¿Se cachó qué hacer en casos que haya más restricciones? Esto es lo que más me importa que cachen. Como si hay Sí. 2 o 3 restricciones, Sí. ¿sí? A veces ustedes Sí. piensen que Es ya... como una manera eterna, ¿o no? Sí, es como, tienen que verlo como terna y activar cada una, o todos los casos, ¿sí? Al final, lo rico es que en varios casos les va a dar, o infactible, o sea, no puede ser que yo active todas estas restricciones, o les van a llegar alguna contradicción, ¿sí? La idea es que ustedes salgan sus candidatos en todos esos casos y después comparen, ¿ya? Entonces, el primer caso es que XY activa las restricciones, ¿sí? Que ya sabemos que el 0 no satisface eso, entonces la idea es que por acá llegue a una contradicción, ¿sí? Entonces, si XY activa la restricción, nos quiere decir que X más Y tiene que ser igual a 1, ¿sí? Y tenemos, además, como esto es igual a 0, el lambda nos queda libre, o sea, solo mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, las primeras dos ecuaciones, estas dos, si uno las iguala, porque son lo mismo, nos dice que X tiene que ser igual a Y, ¿sí? Porque llego lambda igual a menos 2X igual a menos 2Y, ¿sí? Pero ahora, si X y Y tienen que ser iguales, la única forma que sean iguales y que satisfagan esto es que X y Y sean iguales a un medio, ¿o no? ¿Sí? ¿Se cachó hasta acá? Sí. Y ahora les pregunto, ¿alguien ve qué va a pasar si X y Y son un medio? ¿O Lambda tiene que ser negativo. lambda va a ser negativo, ¿no? Lambda pasaría a ser menos 1. Y eso contradice que lambda era mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que no hay elemento XY que activa la restricción y además satisface KT, ¿ya?
esto es lo que le va a pasar Ya. en el 70-80% de las veces que ustedes hagan esta cuestión por caso, ¿sí? Van a llegar a cosas así por el estilo, como contradicciones así, ¿ya? ¿Pero ¿de dónde despejaste el lambda? ¿Como de cualquiera de las dos primeras? Sí, porque tenía que el lambda era menos 2x, por ejemplo, ¿sí? Ah, ya, ya. Bueno, Sí, sí. ya. Ahora, lo que sí no les mencioné, en este caso no tiene restricciones de igualdad, ¿sí? No sé si han visto Kagate todavía con igualdad, pero ustedes cuando tienen igualdad, el multiplicador está en R, ¿sí? No necesariamente es positivo ni negativo, y tampoco hay holgura complementaria. Así que cuando ustedes tengan restricciones de igualdad, ustedes las dejan nomás, ¿sí? Es parte del Kagate, que satisfagan siempre las restricciones de igualdad, pero no se tienen que poner en caso, porque siempre van a activar esas restricciones, ¿sí? Porque son con igualdad, ¿ya? Ya, entonces, ahora para el caso 2, el caso 2 es que x y y no activa la restricción, ¿sí? Quiere decir que x más y menos 1 es menor a 0, y como esto es menor a 0, lambda tiene que ser 0, ¿sí? Ahora, si lambda es 0, siempre estos casos que no activan son los más ricos, porque se pitean muchos términos acá, ¿sí? Porque me dan que por lo menos uno de los términos del multiplicador es 0. Ahora, si lambda es 0, entonces a eso llego que x es igual a y es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que...? Si x y y son 0, entonces el único punto que satisface Kagate es el 0, 0. ¿Sí? ¿Se cachó? Sí. ¿Sí? Y sabes que como son 0, satisface Kagate porque la restricción también la satisface. Sí, sí, también. Muy importante, esta otra cosa importante que les puede salir, cuando ustedes intenten despejar Kagate, pueden llegar a algún elemento y ustedes lo dejan ahí y se le olvida, por ejemplo, revisar que el elemento es factible, ¿sí? Este tiene que ser factible. Sí, puede pasar, por ejemplo, que al hacer esta matraca llegan a un punto infactible, por ejemplo, ¿sí? Entonces, además de satisfacer Kagate, el punto que me tiene que dar tiene que ser factible, ¿sí? Y en efecto lo cumple, o sea, 0 más 0 es menor o igual a 1, ¿sí? Pero sí, muy buena votación, hay que siempre revisar que es factible el punto que nos da, ¿ya? Tal como uno revisa que... Esa factibilidad la revisáis en la restricción, pues no, o sea, reemplazando los Sí, valores de lo X y Y. reemplazáis en los G y los H, si tenéis restricciones de igualdad. Ya, ¿Cachai? bacán. Ya, ¿y por qué pasa esto un poco? ¿Por qué ustedes tienen que revisar esa factibilidad? Porque fíjense que nosotros también revisamos la factibilidad del lambda, ¿sí? Como que esta es la restricción que tiene el lambda, por así decirlo. Estas, ¿ya? Y eso después ustedes lo van a ver cuando vean dualidad, eso va a tener 1000 veces más sentido, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Pero eso para después, ¿ya? Ya, entonces, llegamos que el único punto que satisface KKT es el 0, ¿sí? Entonces, ¿podemos concluir que el 0 soluciona el problema? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Sí. Sí. Sí, por lo que dijimos antes, ¿sí? El problema de KKT era una condición necesaria en este caso, ¿sí? Para lo único óptimo del problema, entonces X estrella satisface KKT, el óptimo del problema que no sabemos quién es a priori, y como 0 el único punto que satisface KKT, tenemos que X estrella es 0, resolviendo el problema. ¿Sí? ¿Se cachó, cabrón? Y eso es todo Sí. el auxiliar. Sí. ¿Sí? Ya. Una cosita, o sea, no crean que los problemas de KKT son así, ¿sí? De verdad, este es muy simple. Sí, pero por eso, o sea, cuando vean más cositas y más herramientas, van a tener problemas más complicados, ¿ya? Y eso lo recomiendo. Al final, el profe no es muy fanático de hacer que la gente resuelva problemas de KKT, porque es como este curso un poco más teórico, pero eso, les recomiendo como practicar esta cuestión, ¿sí? Sí, alguien creo que quería hablar o preguntar algo. ¿No? 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 ¿Quedaron con alguna duda, cabrón? ¿De la P1, P2? ¿Alguien? Mm. ¿No? Yo como que la P1 es como la difícil de digerir, o para mí. Entonces como que tengo que volver a obvio. leerla, y a lo mejor si tengo dudas podría mandarte Sí, o un publicar mail o poner en el foro o un sí, comentario en YouTube. o comentar en YouTube. Sí, ya, pero eso, o sea, obvio, sí. Estoy muy de acuerdo que la P1 era lejos la pregunta más complicada de esto. Sí, por eso de hecho les dejé la P2 como un poquito más tranqui porque era como más fácil de entender. Pero eso, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Si no, terminamos esta cuestión. ¿Alguien? ¿No? Gracias. Ya, entonces, chaito. Gracias. Nos vemos. Chao, Nos gracias. vemos. Chao, todo. Ah, Gracias. algo. Adiós. Sí,
Espérate, alguien preguntó por la tarea. Sí, yo no he revisado la tarea porque yo no tengo mucho que... El Javier está como más metido que en eso, así que le recomiendo hacerle más preguntas a él que a mí. Sí, porque la tarea la armó el Javier, entonces, Bueno, eso. gracias. Ya, pues, cabros, Adiós. cuídense. Nos vemos. Chao, Chaito. gracias. Chaito. Gracias.